buenas tardes, les bendecimos o buenos días, depende del horario que nos estés sintonizando. Les bendecimos en el nombre del Señor. Hoy es un gusto para nosotros, un privilegio, una bendición del Altísimo, que pues estemos aquí en este foro con los pastores. Ellos se van a presentar. Pastor José Manuel Tejeda Flores. Pastora Concepción San Pedro Guzmán, somos de Maltrata, Veracruz. Pastora Silvia Gutiérrez, de Huacancillo. Y Federico Monterrosa, estamos nosotros en la comunidad de Río Blanco, Veracruz. Hemos atendido a esos mensajes que nos mandan. Este canal es, como su nombre lo dice, mujeres de fe, mujeres que hemos cumplido con retos, hemos aceptado los retos que nuestro Dios nos ha puesto, pero parte de eso es que en las últimas publicaciones que hemos hecho, hemos recibido bastantes preguntas, bastantes dudas, y entre ellas muchas que hablan acerca de qué hacer en caso de que una persona estuviera con una posesión, muchos temas que vamos a abordar el día de hoy. Yo te invito a que te quedes, a que no te vayas, a que disipes, e inclusive abajo vas a encontrar en tu pantalla una opción de preguntas. Tú puedes ir poniendo tus dudas, tus comentarios, porque para eso estamos aquí. Dios nos ha llamado en unidad, Dios nos ha llamado a su servicio, para que nosotros podamos llevar esa luz a través de las tinieblas, podamos llevar ese nombre de Dios en alto. Entonces yo te invito a que no te vayas, vamos a hacer una oración juntos, ahí donde estés en tu casa, desde el móvil que nos estés escuchando, inclina tu rostro, eleva esta oración juntamente con nosotros, para que todo lo que hoy se hable sea palabra que edifique tu vida, sea palabra que llegue hasta el fondo de tu corazón, pero no nada más eso, sino que también lo puedas compartir con otras personas que estén pasando por situaciones que no entienden, que no comprenden. Y para eso precisamente son estas redes sociales, para eso precisamente son estos foros, para que nosotros como hermanos podamos interactuar los unos a los otros, que no nos impida la distancia el poder seguir teniendo esa comunión. Entonces yo te invito a que te quedes, vamos a hacer una oración, ahí donde estés, inclina tu rostro y haz esta oración con nosotros. Vamos a pedirle a Dios que todo sea conforme a su voluntad. Amén. Bendito Dios, Todopoderoso, Padre, estamos aquí, Señor. Nos acercamos a ti, bendito Dios, para que Usted nos ayude, nos pueda, Señor, que este programa tenga vida, Señor, y lleve luz, Señor, a otros, Padre, que tienen necesidad de ti, Señor, de ser palabra, que sea bendición para otros, Señor, Padre bendito. Que tú eres desagradamos de Dios, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, establecemos tu reino cada día, cada paso, Padre bendito, porque eres Dios de todas partes y no hay nada imposible para ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, como ya te habíamos comentado, hoy tenemos unos invitados muy especiales, hoy estamos engalanados porque ellos son siervos que han atravesado por muchos procesos, que han atravesado, Dios los ha llamado para poder llevar la palabra a aquellos que pues es más difícil, un poquito más difícil acercarnos. Y Dios les ha dado un ministerio muy hermoso y yo quisiera que nos compartieran un poco acerca de lo que ha escrito nuestro pastor. Él ha escrito libros acerca de este tema. Hoy vamos a tocar un tema muy importante acerca de todo lo que es demonología, de todo lo que son posesiones. Entonces, vamos a escuchar un poco acerca de una pequeña introducción que nos va a compartir. Pon atención, estate atenta y Ok. Pues bendiciones a todos los que nos están escuchando, tus hermanos. Y yo creo que es necesario poner atención para que podamos aprender, ¿verdad? Porque este tema, quiero decirles, amados, que este tema no es corto, es muy amplio. Y también debe de ser de mucha experiencia, tener experiencia, ¿verdad? Tenemos más de 22 años en esto. Amén. Y realmente pues hemos vivido muchas confrontaciones muy fuertes, ¿sí? Posesiones muy fuertes. Y yo le platicaba a los hermanos que el diablo se disfraza de ángel de luz, y podemos en la liberación podemos ver muchas cosas, confrontar muchas cosas sobrenaturales. Sí. Porque el diablo también conoce lo visible e invisible, ¿sí? Él se mueve en una jerarquía también,
Él tiene una jerarquía, la Biblia lo dice, pero quiero ir al tema, ya directo al tema, ¿no? Porque si le damos mucha vuelta, no terminamos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas en la liberación, porque este tema, dice, es el motivo de este tema, tiene como un fin que el creyente conozca su posición ante el mundo espiritual. Y o sea que si yo quiero meterme a la guerra espiritual, quiero confrontar, ¿verdad? Sí. Entonces, yo tengo definitivamente, yo como ministro, como un equipo, porque nosotros tenemos un equipo también en la iglesia, o sea, no estoy solo. Amén. Tengo que tener una plataforma de oración que estén orando por el equipo de guerra. Sí, y más el que está al frente. Sí. Y nosotros tenemos que tener una plataforma de oración, que siempre todo el tiempo estén orando, intercediendo, ¿verdad? Precisamente por todas las confrontaciones que se dan. Dice que el primer motivo es que nosotros conozcamos la posición en la cual tenemos. ¿Sí? Que nosotros somos hijos de Dios y que tenemos un derecho legal. Más adelante dice que también Dios dio una autoridad que ha sido delegada a la iglesia. Amén. Sí, que no nomás es para mí, sino que todos los hermanos, los ministros y líderes, diáconos, todos los que le servimos a Dios y estamos dentro de la atmósfera de Dios, de la circunferencia del Señor, tenemos la autoridad, porque Dios delegó la autoridad, ¿sí? Entonces dice, pasamos para operar, ¿verdad? Dice, pasamos tiempo orando y creyendo en el poder de la oración, pero llega el momento en que nosotros debemos conocer cómo hacer demandas al mundo espiritual. Y eso es cierto porque yo ahorita le explicaba a los hermanos, ¿verdad? Que pues podré pasarme el tiempo ayunando. Podré el tiempo pasarme orando todo el tiempo. Es más, dentro y fuera y en mi casa y donde yo me mueva orando, todo el tiempo orando. Podré estar precisamente intercediendo. Y podré yo decir, pues yo estoy bien delante de Dios, yo pues estoy sujeto a mi pastor, yo pues primero me sujeto a Dios y muchas cosas, ¿no? Pero no llega ahí. Porque yo me decía que si yo me puedo pasar todo el tiempo orando, pero si tiene estorbo mi oración y quiero confrontar liberación a alguien que se posesionó o a alguien que está siendo atormentado, yo no creo que obedezcan los demonios, porque no hay autoridad. O sea, en primera hay rebeldía, hay desobediencia, ¿sí? Y dice que la rebeldía es como la hechicería, pues. Rebelde, ¿no? Los brujos se han rebelado contra Dios. Entonces, dice, pero llega el momento en que nosotros debemos conocer cómo hacer demandas al mundo espiritual. No nomás es de decir libre o decir salte fuera. ¿Qué demanda estoy haciendo para que salga fuera? ¿Sí? Entonces eso también se necesita mucha revelación de Dios al momento de la posesión. Jesús está en el cielo y nosotros en la tierra. Aquí entra la palabra que todo lo que ataremos aquí en la tierra será atado en el cielo, y creer esa palabra. Y todo lo que desatemos, ¿sí? será desatado allá en el cielo. Entonces lo que falta es ejercitarse, aprender más, tener experiencia y sobre todo ejercer nuestra autoridad. O sea que, ¿qué quiero dar a decir eso? Que a lo mejor a la primera vez pues que ponga la mano y no toque a nadie, que Dios reprenda y no suceda nada, ¿no? Porque Dios, o sea, en la experiencia que Dios nos ha dado a través de esos años de ya estar metido en demonología, me acuerdo que una vez un pastor que vino a ministrar de Estados Unidos le habló a mi pastor y le dijo, tú tienes que abrir una escuela de demonología para que sea enseñado este hombre. Le digo, porque no se quede en mí, no, yo era nuevecito. Entonces, pero yo dije, bueno, pero mi pastor lo hizo. Sí, abrió una escuela de demonología y tuvimos que hacer primero
ejercitados, enseñados, como cuando entramos a una milicia o a un ejército, ¿sí? Entonces, ahí es donde se aprende a ejercer tu autoridad. Dice que hay que aprender a hacer demandas nuevamente y que porque nadie lo hará por nosotros. Si nadie lo hace por nosotros, al instante va a decir, porque te imaginas en una posesión de alguien que se endemonie, ¿no? Porque yo le explicaba a mi esposa, una cosa es que una persona viva en tormento y otra cosa es una posesión. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver, pero mire, a mí lo que me gusta, y vamos a sacarle un poquito de jugo y de provecho espiritual, dice que la palabra autoridad significa, mire lo que significa tener autoridad. Una persona que ministra liberación, una persona que se quiere meter en esta área, ¿verdad? Dice que tiene que tener mando. Lo primero que tiene que ser que tener voz de mando. 2, poder dominio. O sea, poder y dominio de potestades. Sí, tener la plena confianza que lo que yo voy a declarar, eso es. Sí, porque los demonios hablan. Los demonios hablan. Un endemoniado te puede decir, bueno, como decía mi pastor Pilas aquí, ¿no? Puede decir un endemoniado, dame agua. Pero los demonios son bien tramposos, ¿verdad? Y entonces si no tenemos experiencia o no conocemos realmente, porque los demonios, ¿de dónde vienen? De lugares áridos y secos. Sí, entonces ellos van a pedir agua para tomar fuerza. Nosotros le damos agua. Nosotros no debemos de obedecer a ningún demonio, digan lo que digan, y hacer lo que dijo Jesús, cállate. Y bueno, pues nos atrevemos a decir de dónde vienes, ¿no? Pero eso dice que hay que tener voz de mando para autoridad. Cuando nos haga sentir Dios, que decirle al posesionado de dónde vienes o cómo entraste a ese cuerpo, es que ya tienes la seguridad que tú tienes un dominio en esa potestad, Claro. ¿sí? La que sea. Entonces dice que también debe de uno de tener prestigio, crédito, legitimidad y influencia, ¿sí? Influencia divina. Aquí hablamos de una influencia divina porque estamos hablando de la autoridad de Dios. O sea, definición de unción. Sí. Creer, y ahí entraría ahí entraría la cobertura. nuestra cobertura, que estamos bajo cobertura apostólica. Enviado. Sí, que fuimos enviados, ¿verdad? Y en este caso, o sea, gracias al Señor estamos bajo la autoridad de Dios y Amén. la autoridad de nuestro pastor Joel Hernández, ¿verdad? Amén. Porque hemos sacado permiso para todo esto, quiero que sepan, porque sí es necesario, ¿sí? Ver quién es nuestra cobertura para tener esa espada. Y tener ese manto, Sí, ¿verdad? claro. Las ese de mando. nosotros, Sí, ¿Ok? Porque sí. si estamos bajo desobediencia, Sí. no sucede nada. Al contrario, se van a rebelar contra nosotros los demonios. Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, seguimos otro poquito más, ¿verdad? Dice que autoridad también tiene que ver con su testimonio de cada quien. Amén. ¿Sí? A veces el testimonio lo echa a perder todo. Y si tenemos un buen testimonio, entonces mayor autoridad vamos a tener, ¿sí me entiendes? Entre más. Va a reforzar la autoridad. Sí, claro. Sí, pastor, porque todo eso tiene que ver. Sí. Yo le he dicho realmente a mi equipo, ¿no? Amén. Y no es porque yo los mande o porque no se dé un malentendido, porque, por ejemplo, yo quiero ir a orar por los enfermos. Sabemos que hay enfermedades físicas, enfermedades espirituales demoníacas, ¿verdad? Sí, fuertes. Y fuertes, y bueno, hay enfermedades que aquí entramos en un poquito, que a veces vienen por la desobediencia. Sí, tres cosas. ¿Por qué me enfermo, pastor? Porque a lo mejor estoy desobedeciendo, a lo mejor pues me descuidé la oración, descuidé de no ir a la iglesia, descuidé leer la palabra. O sea, por después también
se enferma uno por descuido alimenticio, ¿verdad? O por Sí. propósito también. Sí. Y tres puntos estoy dando por propósitos de Dios. A veces las que yo platicaba con mi esposa, la pastora, ¿verdad? Claro. Que a veces dentro de la iglesia o Dios nos permite que alguien se posesione o veamos cómo está atormentada, ¿verdad? Porque son propósitos de Dios. Amén. A veces, ¿para qué, pastor? A ver, sáqueme adelante, porque si no, no lo hacemos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Sí? Es necesario a veces todo esto, que aunque a veces no nos gusta, ¿verdad?, que alguno de los miembros se posesione, o a donde vayamos a predicar se posesione. A veces digo, wow, ¿qué está sucediendo, no? Sí. Una vez voy a predicar a un lado, a una iglesia, ¿verdad?, precisamente, y pues siempre estamos acostumbrados, o bueno, yo he visto que las posesiones que de una persona, cómo se empiezan a endemoniar, pero ministrando ya al final de la prédica o del culto, se puede decir. Pero una vez estaba yo predicando, ¿verdad? Y Dios me sorprendió, porque nada más dije, estaba yo predicando y dije, las tinieblas, toda cosa de las tinieblas, toda palabra de las tinieblas, Toda manifestación. toda manifestación de las tinieblas se hace. se salga a la luz. Y entonces empezó las posesiones y dije, wow, Se activó algo ahí, ¿no? se activó algo, Se ¿no? activó algo en ese momento. Entonces ahí entra, bueno, lo digo con Autoridad. todo temor, con todo temor, ¿verdad? Lo digo, pues entra el poder de Dios Amén. en el mundo espiritual, ¿verdad? De las tinieblas. ¿Qué pasó, pastor? No terminé la prédica y empezó la administración, ¿sí? Pero eso ya no es cosa mía, es cosa del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Realizan como espada. Sí, le vino grande la palabra, pero La autoridad. la autoridad, pero ahí es donde dice que la palabra autoridad significa mando, Amén. poder, dominio sobre la autoridad, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, Marcos 11:12, 11:12, ahí dice que los espíritus inmundos al ver al Señor Jesucristo salían estos dando grandes voces. No sé si lo quieren buscar, ¿verdad? Pero tan solo ver, dice, al Señor Jesucristo salían. ¿Qué quiere decir ahí? Que el Señor llevaba una unción, ¿no? Sí. Los demonios sabían que el Señor Jesucristo velaba y oraba, ¿sí o no? Amén. O sea que el Señor iba ejercitando. Sí. El Señor llevaba todo esto, llevaba el mando, el poder, el dominio sobre esas potestades, No había hora para eso. pero No. llevaba la preparación, La unción del reino. la unción del reino. Dice aquí Sí. Marcos 3, 11 y 12, dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él reprendía mucho para que no lo descubriesen, ¿verdad? Entonces, pues, es una manifestación, ¿verdad? Como decía el pastor, bueno, nosotros hemos visto esa manifestación, ¿verdad? En el tiempo que tenemos en el camino del Señor, Dios nos ha ido habilitando, ¿verdad? Por medio de su Santo Espíritu, ¿verdad? Nos ha permitido ver el respaldo, nos ha permitido ver diferentes ángulos de la posesión. Yo le decía hace un rato al pastor, ¿verdad? Uno percibe cuando un espíritu se está moviendo en algún lugar porque empieza uno a percibir, empieza uno a ver el nerviosismo en las personas que están siendo atormentadas, la intranquilidad, la falta de paz que ellas tienen, ¿verdad? El que no te sostiene en una mirada. Entonces empiezas a ver, ¿verdad? Nosotros sabemos que estamos viviendo un tiempo, ¿verdad? En que como al enemigo le queda poco tiempo, está tratando de
de subyugar más a la humanidad, está tratando de destruir lo que él más pueda, ¿verdad? Obviamente pretendiendo arrastrarse, como está escrito, ¿verdad?, a la mayor parte de la humanidad. Pero ¿para qué fuimos levantados los hijos de Dios en ese tiempo? La palabra de Dios dice, ¿verdad?, en Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí, sobre la iglesia, dice, y me ha enviado, dice el Señor, a declarar, a establecer su reino en esta tierra. Y si el reino de Dios ha llegado, ¿verdad?, está la iglesia como parte muy importante. Como explicaba ahorita el pastor, uno debe de entender el dominio, uno debe de entender la fe, ¿verdad? Porque la persona que está siendo atormentada, pues no va a tener fe, porque a lo mejor no se le ha sido revelada todavía, ¿verdad? Pero sí la fe que hay en nosotros, ¿verdad? Y la fe es la certeza de lo que se ve, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Nosotros por la fe declaramos libertad y la libertad viene, ¿verdad? Pero como platicábamos en un momento, Dios va a respaldar siempre y cuando tú tengas esos requisitos, que estés en obediencia, que estés bajo cobertura, que estés siendo fiel a Dios, que creas en Dios con todo tu corazón y que al instante el mismo Espíritu te habilita por medio del Santo Espíritu, te habilita en qué área, qué palabra debes de usar al momento de estar ministrando a aquella persona, ¿verdad? Como iglesia, nosotros debemos estar preparados en todo tiempo, ¿verdad? Okay. En todo tiempo. Ok, entonces seguimos adelante. Entonces, para poder entender esto, los espíritus inmundos, pues conocían a Jesús y al verlo, pues sabían quién era porque llevaba una gran luz. ¿Sí? Pero esa luz la había adquirido también en oración, intercesión, en esfuerzo. Sí, entonces, para eso estaba yo analizando la palabra en Mateo 4, que dice que Jesús, por el mismo Espíritu Santo, por el mismo Espíritu de Dios, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, pues fue llevado al desierto. Y allí, ¿qué pasó? Ayunó 40 días y 40 noches. O sea, quiere decir que Jesús, antes de salir, ¿verdad?, a reprender sus demonios y bueno, yo le llamo al público al escenario, bueno, para que me entiendan, yo. Sí, sí. Pero, etcétera, ¿verdad? Entonces, que él antes de salir a liberar a esos endemoniados, ¿verdad?, a esas grandes manifestaciones que se dieron y que aparecen en la Biblia, él tuvo que prepararse. Sí, pero también me impacta esto que dice que Satanás lo tentó. Y entonces yo analizando la palabra, digo, bueno, pero ¿por qué su padre permitió que Satanás lo tentara? Porque ahí dice claramente que fue tentado por Satanás, ¿no? Sí. Primero lo reprendió con pura palabra, escrita está. Sí, amén. Y se fue sujetando, se fue debilitando Satanás. Pero yo a lo que voy, que por qué fue tentado. Entonces, ya analizando la palabra en hebreo, tentado, ¿verdad? Llego a descubrir que el mismo Señor Todopoderoso, su Padre, permitió eso. ¿Para qué, pastor? Porque el tentado, ya en la palabra hebrea dice examinado. O sea que Jesús primero fue en el desierto examinado, ¿sí? Y dice que sigue diciendo probado. O sea que también Jesús para Dios vio que hacía en el desierto Jesús, o sea, estaba preparado, siendo ser probado. Dice que vio su esfuerzo. ¿Te imaginas 40